Cochamó en mapudungún significa el lugar en que se encuentran los esteros de agua dulce y el mar. En Cochamó, la cordillera de los Andes se precipita abruptamente en el Océano Pacífico, formando el primer fiordo de los mares australes de Chile, en lo que podríamos llamar el comienzo de la Patagonia chilena. Resulta increíble que tan cerca de una urbe de 240.000 habitantes, a poco más de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de los lagos, se encuentre un paraíso natural en tan buen estado de conservación y una particular cultura local. Esto se explica porque durante siglos esta zona estuvo prácticamente aislada del resto del país. En Cochamó se abre paso el segundo río más caudaloso de Chile después del Báquer. Con un caudal promedio de 630 metros cúbicos por segundo, se alza el majestuoso torrente del río Puelo. Para acceder a los territorios que pertenecen a este gigante, el río Puelo, a su cuenca, se debe atravesar el lago Tahuatahua, guardián que los esconde y preserva. Tras este lago se descubren valles que son regados por el río Puelo y sus tributarios, valles envueltos en áreas protegidas. Por el noreste se encuentra la Reserva Nacional Llanquihue y el Parque Nacional Alerce Andino. Por el norte, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Por el lado oeste, más allá de nuestras fronteras, en el lado argentino, los parques nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo. Por el sur, el Parque Nacional Onopirén y el Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín. Los valles de la cuenca del río Puelo son naturalmente zona de amortiguación de estas áreas de conservación y sirven como corredor biológico de muchas especies de flora y fauna nativa. Bajo el cobijo de paisajes de montaña, como el del volcán Yates, que parece coronar el horizonte, se encuentran glaciares, bosques vírgenes templados lluviosos, 7 lagos de conmovedora belleza: el lago Tahuatahua, el lago Vidal Gormaz, el lago Las Rocas, el lago Victoria, el lago Azul, el lago Inferior y el lago Totoral, además de innumerables lagunas y arroyos, agua pura, espejos de cielo. En estas tierras aún hay armonía. Al abrigo del río Puelo se abre paso vigorosa la vida misma. Aquí habitan seguras numerosas especies nativas en peligro de extinción, especies que están en peligro de desaparecer para siempre. Los alerces milenarios, pudúes, huemules, cóndores y otros animales como el puma, los huillines, la vizcacha patagónica, la ranita de Darwin, el monito del monte, el bagrecito patagónico, han encontrado aquí su hogar. La cuenca del río Puelo, desde tiempos inmemoriales, ha sido habitada por el hombre. Testimonio de ello es que en ambos márgenes del cauce fluvial del río Manso Inferior, Argentina, y en las de sus tributarios, Villegas y Foyel, se han ubicado 17 sitios con pinturas rupestres. En el caso del lado chileno, en los tributarios del Torrentoso y Correntoso se ubican 2 pinturas rupestres declaradas por el gobierno chileno como monumentos arqueológicos. Todas corresponderían a la etnia tehuelche con unos 1500 años de antigüedad. En la actualidad, desde donde alcanza la memoria, en la cuenca del Puelo reside la comunidad mapuche Panicheo, formada por la familia Cayún. Allí están enterrados sus ancestros, allí están sus lugares sagrados, su historia, sus raíces. Mapuche significa gente de esta tierra. Su cosmovisión se basa en el equilibrio natural que el hombre tiene el deber de mantener. Por el contrario, para el mapuche la desarmonía causa inestabilidad en las fuerzas espirituales que habitan la naturaleza y que gobiernan la vida. Los espíritus de los ancestros, las fuerzas de elementos naturales como los volcanes, las montañas, los cursos de agua, las plantas y las energías que los protegen. Se interrumpe así el canal directo de comunicación entre las múltiples entidades espirituales del territorio y la gente que lo habita.
La consecuencia directa de esto son enfermedades y problemas en la vida de las personas y de la comunidad. Las personas se vuelven en cuerpos vacíos, unas cáscaras sin espíritu. Pero no solo los mapuches habitan esta tierra. Un incipiente proceso de colonización, de ocupación por un puñado de pioneros, se vio dificultado por condiciones de aislamiento respecto del resto de Chile, hecho que a la larga favoreció el intercambio con las comunidades trasandinas por décadas, generando una cultura gaucho-campesina que atesora particulares tradiciones. No cabe duda de que la vida ha hallado un refugio en los parajes del río Puelo. Todo ello justificó que el gobierno de Chile los haya declarado como sitio prioritario para la conservación en el año 2002, y por su importancia a nivel mundial es reserva de la biosfera de la UNESCO desde el año 2007. No es raro que en estas inmejorables condiciones el ecoturismo de mínimo impacto se haya convertido en la más importante actividad de la comunidad que habita el lugar. El agroturismo, cabalgatas, trekking, pesca, paseos náuticos y un incipiente turismo científico han transformado a estos valles en el lugar ideal para la comunión responsable entre el ser humano y la naturaleza, generando una opción de desarrollo con igualdad, dignidad y por sobre todo con orgullo local. Cada año la zona recibe mayor cantidad de visitantes, un promedio de 7.000 personas cada temporada de verano, con un fuerte proceso de crecimiento que supera el 50% anual. Esta es la razón de que tenga el estatus de zona de interés turístico desde el año 2007. La voracidad de un malentendido progreso está amenazando los territorios del río Puelo. Por ello, a fines del año 2012, un grupo de vecinos, amigos y artistas nos unimos con el objetivo de trabajar para la supervivencia de las condiciones naturales de la cuenca. Así nace la organización sin fines de lucro llamada Corporación Puelo Patagonia. Nuestro principal anhelo es contribuir al desarrollo armónico de la zona. Sin embargo, nos hemos visto obligados a priorizar dentro del trabajo que realizamos la defensa del territorio como nuestro primer deber. Desde el año 1990, las aguas del río Puelo han sido objeto de la ambición de empresas de generación de energía por su importante potencial hidroeléctrico. Así, desde hace casi 25 años, Endesa concentra casi el 100% de los derechos de agua de la cuenca. Según estudios encargados por el Ministerio de Energía y realizados por la cooperación alemana GIZ, el potencial hidroeléctrico entre las cuencas de la Aconcagua y Puelo superaría los 12.472 MW de capacidad. De estos, al menos 811,9 MW podrían provenir de la cuenca del río Puelo, cerca entonces del 7% del total. El citado estudio contempla, en base a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, que existe factibilidad para construir no menos de 21 centrales en la cuenca del río Puelo, de las cuales 2 serían de una producción superior a 100 MW. Nosotros estimamos que este último dato ha sido subestimado y que podrían llegar a construirse hasta 6 centrales de esa envergadura. Si bien el estudio analiza el potencial de 22 cuencas en el área señalada, que corresponde justamente al sistema interconectado central, serían 1.080 posibles centrales. De llegar a explotarse, ello significaría la destrucción de los ríos de Chile Central. Por ello, el gobierno llamó a concurso con el fin de obtener un estudio denominado Base para Planificación Territorial Energética en el Desarrollo Hidroeléctrico Futuro. Según lo establecido en las bases, la empresa adjudicataria deberá identificar la idoneidad de las cuencas hidrográficas ubicadas en el centro-sur de Chile, entre las regiones sexta y undécima, para la generación hidroeléctrica en términos hidrológicos, ambientales, socioculturales y económicos, y realizar una priorización según dicha idoneidad. Dicho estudio fue adjudicado al consorcio formado por Tigo Natural Resource Group Chile S.p.A.,
y la Pontificia Universidad Católica de Chile el 29 de agosto de 2014. Como resultado de este estudio, durante el año 2015 el gobierno de Chile anunciará cuáles serán las 6 cuencas que serán sacrificadas para el desarrollo hidroeléctrico. La cuenca de Río Puelo no es la que tiene el mayor potencial hidroeléctrico. La superan las cuencas de los ríos Biobío, Maule, Valdivia, del río Bueno y del río Maipo. Aysén, por su parte, tiene un potencial de 6.000 megawatts. Endesa es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos a nivel nacional y concentra el 35% de la generación en el sistema interconectado central. Por ello, la eventual explotación del río Puelo contribuye de manera significativa a mantener el status quo de alta concentración en el mercado de generación, lo que desincentiva el ingreso de nuevos generadores de energías renovables no convencionales. Priorizar la cuenca del río Puelo carecería de lógica, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, desde el ambiental y el social. En el año 2011, la empresa Mediterráneo Sociedad Anónima presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de generación que afectaría principalmente a la cuenca del río Manso, tributaria del río Puelo, con una potencia de 210 megawatts y además un tendido eléctrico de 60 kilómetros que conectaría la central con el sistema interconectado central. Dicho tendido recorrería el río Manso, la ribera norte del lago Tahuatahua, el río Puelo hasta llegar al estuario del Reloncaví, cruzándolo por vía aérea. El impacto en la cuenca sería brutal. Con 203 torres de 38 metros de altura cada una y con una franja de despeje, es decir, de tala rasa, de 40 metros. A ello se suma el impacto de 3.000 trabajadores, en su mayoría de sexo masculino, en una comunidad que no supera las 3.908 personas. Luego de una evaluación ambiental que omitió los principales impactos del proyecto, entre ellos las posibilidades de remoción en masa, el impacto en la flora y fauna nativa, en el paisaje y en actividades como el turismo, y de una evaluación que prescindió de realizar la debida consulta a los pueblos originarios, el proyecto fue aprobado en marzo recién pasado, pocos días antes de que asumiera la presidencia del país doña Michelle Bachelet Jeria. Mediterráneo sin duda ha venido a quebrantar la paz de este territorio. Ha venido a herir irremediablemente la tierra y dividir a las familias. Con prebendas busca seducir a los más humildes. Estamos trabajando arduamente para que Puelo sea escuchado, tanto por las autoridades de gobierno como ante los tribunales de justicia, los políticos, y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, necesitamos muchas más voces por Puelo. Necesitamos que usted sea parte de la fuerza que puede salvar este bello rincón del planeta y restaurar la armonía de lo sagrado.